Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a un espacio de Real Life Family Stories. Este espacio está abierto para que todos ustedes conversen con nosotros, contemos historias importantes de vida, un espacio para que todos reflexionemos sobre el amor, la familia, cómo se está creando esta familia hoy en día y bueno, todos vamos a aprender hoy de una hermosa historia. Hola Yanis, hola Lisette, qué gusto que estés aquí, gracias por compartir. Buenas, buenas. Hola Andreina, ¿cómo estás? Voy a dar un espacio, un momentico para que todos se vayan conectando. Estábamos esperando muchos este en vivo. Sé que es de crecimiento personal para todos. Sé que todos vamos a aportar mucho en este espacio. Un espacio que está hecho para la familia y para que todos estemos en sintonía con ella. Es importante reconocer que con la historia que vamos a tener hoy, muchos de nosotros al momento de escuchar adopción pensamos en un proceso negativo, pensamos en que es difícil, pensamos en que es complejo, pensamos en que es difícil, pero hoy vamos a aprender cosas que no sabemos también de ese proceso. Vamos a tener una perspectiva que vamos a crear frente a esta conversación de todos esos aspectos de una vida que ha sido adoptada, pero que esa misma vida ha recogido fortaleza durante su camino para ser quien es hoy en día. De antemano puedo decir que es una persona espectacular, es una persona con muchos valores, muchos principios, una persona a la que estimo muchísimo. Y bueno, sé que muchos de los que se conectarán hoy también sienten lo mismo que yo hacia esta persona que es muy importante, digamos, en la vida de a todos los que ha llegado y hemos podido compartir con ella. Entonces, digamos que para que seamos más los que aprendamos de esta hermosa historia y conozcamos a Alina, que es su nombre, bueno, la trajimos aquí a Real Life Family Stories y bueno, ella nos contará ya con detalle y lujo todas las experiencias que le ha tocado vivir en esta historia que Dios le regaló, que Dios le permitió crear a través de su vida y nada, en este espacio estamos para recoger lo bonito que tiene la familia, recolectar todos esos apuntes y todos esos pensamientos que tiene la familia frente a lo que vive hoy en día, cómo se desarrolla, cómo crece, cómo nace, y bueno, recolectar todos esos apuntes nos va a ayudar a construir una perspectiva más amplia de cómo está la familia hoy en día y de quizás aportar a la que cada uno conforma con los seres queridos. Bienvenidos de verdad a todos, gracias nuevamente por conectarse, gracias por estar en este espacio. Vamos a esperar un segundito y vamos a tener a Lina ya, creo que ya se conectó, por aquí la vi. Ya la voy a invitar para estar con ella. Vamos a esperar que me conteste. De verdad que gracias por conectarse nuevamente, gracias por estar aquí en este espacio que es para ustedes, en donde todos vamos a crecer mucho, mucho, mucho. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? estás, Alina? ¿Cómo has pasado? Súper bien, Bienvenida. súper bien. Bien, súper bien. De antemano, gracias por estar aquí. De verdad que significa muchísimo el hecho de que puedas compartir con nosotros tu historia, tu vida, cómo has construido esto tan hermoso que, bueno, se llama vida como tal. Y bueno, tienes una familia espectacular y ya la vamos a conocer. Entonces, emocionado de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que puedas compartir con todos nosotros, ¿oíste? Bueno, muchas gracias a ti, Joa, por la invitación. Estoy, bueno, a pesar que el tema es como
súper familiar para mí. Estoy muy, muy, muy ansiosa. Bueno, eso es lo importante. Y vamos a recoger lo bonito que has tenido en tu vida. Eso quiero de verdad enfatizarlo porque es muy bonito saber tu historia y conocer todo lo que has recogido. De verdad que es de admirar. Tú sabes que somos muchos los que aplaudimos tu proceso, tu crecimiento personal y bueno, aquí estamos para contarnos y ser también de ejemplo. Y el ejemplo hoy eres tú, ¿oíste? Bueno, listo. Bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a comenzar. Preséntate. Me gustaría que te presentaras, quién es Alina, tu nombre, de dónde eres y bueno, todo lo que nos quieras compartir. Bueno, mi nombre es Alina Medina Vides, vivo en Corozal, tengo 29 años, soy psicóloga. Hace, realmente 29 años llegué a mi familia adoptiva como, bueno, no sé, Bueno, como un vamos a regalo. comenzar por aquí. ¿Te parece? Cuéntanos a qué edad te dijeron de toda la realidad que, bueno, iba a ser un mundo para ti nuevo y cómo fue ese proceso. Comencemos si quieres por ahí. Bueno, no, la edad exacta en la que yo supe que era adoptada, no, ni siquiera tengo conocimiento porque el tema ha sido familiar para mí desde siempre. Voy a Okay, contar cómo empezó todo. perfecto. Mi abuelita adoptiva, Mami Chen, mi abuelita por parte de mi mamá adoptiva, inventó una historia de un pato que era hijo de una gallina. Ajá. Obviamente el pato no se parecía a la gallina en nada. Y mi abuelita me decía que el patico era adoptado por la gallina, pero que la gallina lo quería como si fuera su hijo. Okay. Entonces, y que era adoptado. Entonces yo todos los días me iba con mi abuelita a echarle comida al pato y el pato andaba con su gallina por todas partes. Entonces mi abuelita me decía, mira, la gallina está con el pato, no se parecen en nada, pero ese es su hija, ese es su hijo y bueno, y la gallina lo quería y efectivamente cuando trataban de coger el pato, la gallina lo defendía como si de verdad fuera su hijo. Entonces, digamos que esa fue la manera en la que mi abuelita buscó para familiarizarme con la palabra adopción. Okay. Eh, ¿Cómo llegué a mi familia? Bueno, Perfecto. eh, resulta que mi tía, una tía, no podía tener más hijos, tenía solamente a mi prima, la mayor. Y resulta que, bueno, mi tía no podía tener más hijos y esta persona, mi mamá biológica, por circunstancias de la vida no me podía tener. Entonces, bueno, había un vínculo familiar entre ellas, no de sangre para nada, sino que un tío, o sea, un hermano de mi tía adoptiva, está casado con una hermana de mi mamá biológica. Ok, perfecto. Entonces, bueno, a través de este vínculo, pues mi tía le dijo, bueno, si tú no puedes tenerla, yo me hago cargo de ese bebé. En ese momento no sabían si era niña o si era niño. Perfecto. Bueno, entonces mi mamá biológica se fue hasta Montería, que era la ciudad donde vivía mi tía, y bueno, mi tía se relajó, mi tía dijo, bueno, ya voy a tener otro hijo, que era su deseo. Resulta que mi tía quedó embarazada. Entonces no voy a tener dos hijos de la misma edad. Ya mi mamá biológica tenía 6 meses y mi tía decía, o sea, ¿qué voy a hacer yo con dos peladitos de la misma edad? O sea, no puedo. Entonces mi tía habló con mi mamá adoptiva, mi mamá no podía tener hijos, tenía a mi hermano mayor y ya no podía tener más hijos. Entonces, bueno, habló con ella y mi mamá le dijo como que, bueno, está bien, pero si es una niña, o sea, menos mal que fui niña, porque cuando hubiese sido niña, estuviese allá, los niños buscan su hogar.
Sí, sí, sí. Entonces mi mamá dijo, bueno, está bien, si es una niña, pues entonces yo me quedo con ella. Entonces mi papá estaba bastante como apático a eso. Él decía, ¿será que sí lo vamos a querer como queremos a José? ¿Será que sí? Bueno, total fue que yo nací en Digamos, Montería. disculpa que te interrumpa, para contextualizarnos un poquito, Corozal es un municipio de Sucre que es Sí, un pueblo, es es considerado un todavía en pueblo. exportación como un pueblo. Entonces, digamos que tus papás tenían ese tipo de pensamiento de acuerdo a la crianza que también habían tenido y lo que se Claro, manejaba culturalmente en el pueblo, ¿cierto? Entonces era difícil obvio. comprender cómo recoger, tomar, adoptar una niña que quizás no sabían el origen o las circunstancias que había vivido esa mamá para traerlos a su familia. Y mira que las preguntas que ellos se hacían era cómo la vamos a criar, cómo vamos a hacer para sentir. Y quizás no era por digamos, no querer hacerlo, sino era incertidumbre conocer porque a nivel sociocultural eso también era un descubrimiento también para ellos. Entonces, Sí, sobre todo porque en el pueblo, digamos que las costumbres son completamente diferentes y este tema de la adopción aún sigue siendo un tabú. Y en mi familia no, en ninguna, o sea, en mi familia ni por parte de papá ni por parte de mamá habían personas adoptadas. okay. Entonces, bueno, Entonces ya aquí comenzamos a incluir más integrantes, ¿no? José, que lo acabas de mencionar, que sería tu hermano, pues papá y mamá. exacto, Y papá y la mamá. tía que tenía un embarazo y pues La nació. tía que tenía el chicharrón de su vida conmigo ahí y ella y con el bebé de ella en la barriga. Sí, 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 sí. Entonces, eh, bueno, ya yo nací y me entregaron, o sea, mi mamá biológica ni siquiera me vio, Okay. realmente, ella no me vio, me entregaron a otra tía, imagínense, o sea, ni siquiera mi mamá. Entonces, bueno, me entregaron a otra tía y me llevaron hasta donde mi mamá. Entonces, cuando yo llegué, obviamente era divina y mis papás quedaron derretidos de amor por mí. Y bueno, digamos que empezó como toda la historia y ahí fue cuando mi abuelita incluyó la historia del pato que les conté. Y bueno, empezó todo un proceso y inicialmente me hablaban que mis papás, que yo tenía dos papás en el cielo y dos papás Terrenales. y dos papás acá en la tierra. Entonces yo todo el tiempo decía eso. Mis papás en el cielo y mis papás en la tierra. Todo el tiempo decía, además que yo lo veía como un privilegio. Decía, nadie tiene dos papás, sino solamente Exacto. yo. Entonces, digamos que en ese sentido para mí fue completamente normal. En ambas familias el tema se manejó súper bien, nunca hubo diferencia. La diferencia más bien era física. Mi familia por parte de mamá es súper morena. Okay. Mi familia por parte de papá sí son blancos, entonces digamos que yo decía, me parezco a mi papá y a mi familia y a mis primas y todo. Y yo aún digo, yo me parezco a mis primas. Y no, realmente ni siquiera me parezco. Eh, y bueno, y la familia por parte de mi mamá no. Tanto que tengo una anécdota súper chévere que imagínense que tengo un tío que, o sea, que quiero mucho por parte de mamá y él es súper negrito. Entonces, cuando yo estaba chiquita y él llegaba del trabajo, yo lo maquillaba y le echaba crema y polvo Mexana para que se volviera blanco. Yo quería que mi tío fuera blanco, imagínense. Entonces, bueno, digamos que, o Pero sea, mira todo cómo los lazos afectivos llegan a influir tanto que tú te hacías y te consideraban y eres parte de la familia desde el principio. O sea, nunca hubo total. que el origen fue otro y te lo explicaron de la mejor forma y eso se ve hoy reflejado en lo que eres hoy en día, ¿verdad? Sí, sí, total. O sea, para mí el tema nunca fue desconocido. Pero bueno, digamos que no sabía que, bueno, que mis papás estaban vivos, entonces
tuve una adolescencia, bueno, llegó la adolescencia y fue súper difícil, me portaba re mal, no hacía caso, era indisciplinada, era grosera, o sea, tuve una adolescencia bastante fuerte. Pero digamos que eso, ¿a qué fue debido? ¿Fuiste mimada? ¿Tuviste una crianza Por sobreprotectora quizás? supuesto, un papá completamente permisivo, me faltaron dos chancletazos me faltaron de mi papá. Un papá súper permisivo, una mamá bastante fuerte, pero nada, yo lloraba y mi papá se derretía, entonces nunca me regañaban. Ok. Entonces tuve una adolescencia muy fuerte. Mi vínculo con papá fue excelente. Yo tuve un vínculo con papá súper, súper, Lo súper, excelente lo describe quizás la confianza. ¿Cómo en describe? todo, en todo. Yo tuve un papá para mí perfecto. Entonces, sí, bueno, digamos que en cierta forma me consintió tanto que llegó a perjudicarme en ese sentido. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, empecé a tener problemas de disciplina en el colegio. Entonces dijeron, no, esta peladita tiene que ir para el psicólogo otra vez. Estudiabas en colegio de monjas, ¿no? No, Y estudiaba en eran el Altair. profesores. Era un colegio mixto, pero yo hacía de todo. Ah, bueno, y entre otras cosas, mi tío, el que yo quería volver blanco, era Ajá. el coordinador de disciplina. Entonces me O sea llevaban que yo me portaba mal y me llevaban era a su oficina, él me quería matar. Él decía, no puedo más, se acabó, o sea, me va a volver loco. Y en ese momento sus hijos estaban chiquitos, entonces digamos que la que siempre le dio lidia a él fui yo. Se la sigo dando porque sus hijos son bastante juiciosos. Entonces, él, la que se porta mal soy yo. no, y que te quiere como una hija, ¿verdad? Sí, realmente soy su hija. Y así me siento, entre otras cosas. Bueno, entonces me llevaron al psicólogo, estuve en varias sesiones con mi psicóloga, súper chévere. Y al final de las sesiones ella me dijo que era el momento que yo estaba preparada para conocer a mis papás biológicos. Mi reacción en ese momento fue normal. O sea, yo ni lloré, yo nada. O sea, yo dije como que, bueno, dale, o sea, pues sí, no pasa nada. Entonces, mi papá estaba muy de acuerdo con eso. Mi papá fue un hombre mente abierta siempre, él nunca le vio como problema nada. En cambio, mi mamá estaba con la presión bajita. O sea que Ella digamos decía, que, disculpa, digamos que en ese comienzo, ¿te acuerdas que nos manifestabas que tu papá era quizás la persona escéptica sí, a adoptar? Mira que en este momento ya vemos otra figura de papá, vemos otro tipo de pensamiento y quizás por ese primer amor que apenas te vieron, como tú lo describes tan emocionante, el hecho del amor que se siente por un hijo de verdad, ¿cierto? sí, total, total. Entonces, se puede recoger eso positivo ahí. Ay, sí. Entonces, bueno, yo dije, bueno, listo, dale, no pasa nada. Entonces, bueno, un día cualquiera, mi papá no me dijo nada, porque entre otras cosas ni siquiera me dijo, sino que vamos a Cincelejo. Y yo, bueno, dale, vamos. Llegamos a una clínica, que en esa clínica mi papá biológico era accionista de esa clínica, pero yo no sabía. Pero coincidencialmente en esa clínica atendían a mis papás, era el servicio médico de mis papás adoptivos. Okay. Entonces llegamos a la clínica, a la parte administrativa, y yo dije, bueno, mi papá va a hacer alguna vuelta, o sea, yo nunca me imaginé. Bueno, llegamos, nos sentamos, mi papá era un hombre jocoso, muchísimo, era mamador de gallo todo el tiempo, o sea, él nunca hablaba nada serio. Entonces, bueno, normal, llegamos, nos sentamos, entonces mi papá le dijo, hola, ¿cómo estás? No voy a decir el nombre de la persona, bueno, no sé si le incomode, entonces no. Hola Pepito, ¿cómo estás? ¿Qué más? No sé qué. Y él se conocía con mi papá, entonces como que, hola Alfredo, bien, ¿y tú? No sé qué, bueno. Entonces le dijo, dije, o sea,
atrevido, mi papá fue hasta atrevido. Y que, oye, Pepito, tú cuando eras joven tuviste una novia que se llamaba Juanita. Entonces él le dijo, no, yo no tuve esa novia. Entonces él le dijo, no, pero si yo no soy nada de ella, yo solamente quiero saber si sí, porque ella estuvo embarazada y ella dio ese niño en adopción y ese hijo es mi hija, así. O sea, él fue Sin así, anestesia, sin nada de sin nada. anestesia y sin anestesia ni siquiera conmigo, porque él no me preparó a mí tampoco para eso. Pero vivías el momento con él. Sí, claro, yo estaba ahí al Eso lado era de él. importante. O sea, tú te imaginas la cara de este man. Cuando le dijeron, o sea, ustedes se imaginan que les digan, no, es que mira, tienes una hija. O sea, este señor se quedó así como que, o sea, ven acá, no es posible. En ese momento el señor lo único que me dijo fue, muéstrame tus manos. Y yo le mostré las manos y él dijo, ella es mi hija. Bueno, en ese momento yo también tranquila, o sea, yo tranquila. Claro, estaba con mi figura de protección total, yo sabía que no me iba a pasar nada, entonces yo estaba súper tranquila. Okay. Bueno, acá ahora sí se complica la cosa, ¿Qué pasó? porque imagínense que, bueno, ya lo conocimos a él y mi papá dice que, ¿te quieres ir? Y yo no me voy a quedar, y yo obviamente sí. Claro. Entonces, bueno, nos fuimos a la casa, bueno, nos fuimos y él no me dijo para dónde íbamos. Cuando ya nos montamos al carro, él me dijo, vamos a la casa de tu abuelita Leonor. Entonces yo, claro, bueno, entonces, para contextualizarlos, Okay. como inicialmente les dije el vínculo que había entre mi familia biológica y mi familia adoptiva, tengo unas primas que viven en Medellín que eran hijas de un tío adoptivo y de una tía biológica. Entonces, cuando ellos venían, mis primas venían de vacaciones acá, eh, a mí me llevaban a Cincelejo, donde su abuela materna, y yo me acostumbré a decirle abuela. Ay, perdón. Yo me acostumbré a decirle abuela a ella y a sus hijas tías, Okay. pero yo no sabía que esa era mi familia. Pero era una familia que yo vi siempre, o sea, no era una familia desconocida para mí. Estuvo en la Entonces, crianza. ¿cómo? Estuvo en la crianza, o sea, estuvo relacionada con todo ese Total, proceso que se... total. Yo a ellos los vi siempre. Okay. Entonces, cuando mi papá me dice, vamos para donde tu abuelita Leo, yo dije, bueno, sí, dale, vamos. Entonces, bueno, nos fuimos, no sé qué, llegamos. Eh, mi hermana biológica, pues yo la vi desde toda mi vida, pero siempre la vi como una prima. O sea, como la prima de mis primas. Entonces, bueno, llegamos, no sé qué, yo efectivamente me fui a hablar con ella. Yo no sé, creo que nos fuimos al cuarto, no sé. Y mi papá lo dijo igualito como lo dijo en la clínica. O sea, así les dijo a ella, ya Alina Rosa sabe que viene a conocer a su mamá y hoy les voy a decir, así. Claro, mi abuelita tenía, no sé, como 70 años, era una señora que sufría del corazón, eso se formó una bulla, una algarabía en la sala. Cuando mi hermana y yo bajamos y nos encontramos ese escenario, yo no supe qué hacer. Porque yo a ellos sí los vi. O sea, para mí ellos no eran unos desconocidos. Entonces el momento fue bastante difícil, fue además incómodo porque mi mamá biológica estaba ahí y ella solamente lloraba. En ese momento yo también lloré mucho, pero ella no me decía nada. O sea, yo solamente lloraba y no me decía nada, pero yo, o sea, en ese momento para mí fue como un rechazo hacia ellos. Entonces yo ahí yo misma dije, yo me quiero ir, o sea, yo no quiero estar ahí, yo tenía 16 años.
15, Y, 16 años, o sea, y ¿qué? entendamos que aquí en esta situación difícil de digerir, la reacción podría ser cualquiera y un momento emocionalmente fuerte, un momento familiar para ti, porque como tú bien lo dices y lo mencionas, las personas no eran desconocidas, eran personas allegadas. Y que bueno, reconocer todo ese panorama que se creó a partir de los comentarios, la conversación que se creó, era difícil de digerir, así como lo mencioné. Entonces, importante resaltar esto para no, digamos que tu historia nos está dejando conocer quizás aspectos que a personas les puede parecer malos o buenos, pero simplemente fue una historia y reconocerla así tal cual como nos las cuentas es importante para tener en cuenta las fortalezas que tú tuviste para llegar a lo que hoy eres en día. Entonces, la reacción fue la mejor forma en la cual tú la digeriste en ese momento. Sí, sí, yo dije como que, bueno, yo me quiero ir y nosotros nos fuimos, ya se imaginan que mi mamá estaba infartada y mi tío, el que yo quería volver blanco, estaba peor de infartado. Entonces, bueno, nos regresamos a Corozal y yo no tuve reacción alguna y no, nunca más hablamos del tema. Pero por arte de magia la rebeldía se me acabó. Por arte de magia la rebeldía se me acabó completamente. Entonces, bueno, ya listo. Este señor, mi papá biológico, intentó hacer cosas como para acercarse a mí. Fue un problema porque mi mamá no lo permitió para nada. Mi mamá decía no, 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 y digamos que a mí me daba igual. Entonces o sea, yo no sé si yo no había asimilado la situación o yo, pues de pronto no quería lastimar a mi mamá o no, bueno, no sé. La concibo como un proceso de procesamiento constante, en donde quizás no verbalizabas cosas, pero sí pensabas y actuabas. Ese comportamiento que tú nos mencionas ahora de que la rebeldía se te acabó, no es por arte de magia, es algo que quizás tu procesamiento ahí de toda la información Claro. que estaba pasando era complejo, la estabas digiriendo y bueno, iba una cosa sobre otra, ¿cierto? Sí, total. Además que de pronto ahorita que ya estoy pues más adulta, tengo varios amigos adoptados y digamos que todos tuvieron ese momento de rebeldía. Entre otras cosas, tengo un amigo muy contemporáneo en edad. Nos adoptaron, digamos que para el mismo tiempo y cuando él se enteró que era adoptado, a su mamá a él no se lo contó, o sea, él no creció con eso y cuando él se lo contó, su reacción fue fatal. Él nunca perdonó a sus papás por eso. Entonces, Quizás un contraste de lo que es con tu historia, ¿cierto? claro, claro, es Lo completamente importante diferente. entonces, quizás para todas las personas que nos escuchan, si conocen, si saben o si tienen una persona que es adoptada, lo revelador que puede llegar a ser para la vida, lo impactante que puede ser llegar para la vida, cómo manejamos el proceso. El hecho de contarlo desde el principio y que se crezca con la idea de una percepción que a la final es real y también del hecho de omitirlo, cómo las reacciones quizás en la persona que lo es, puede llegar a ser de impacto total para su vida. No, además, Giovanni, que todos tenemos derecho a saber de dónde venimos. Así es. Entonces, el cohibir al ser de conocer su origen es algo completamente perjudicial emocionalmente y, o sea, crea vacíos que no, o sea, que no, que son bastante perjudiciales cuando ya la persona está en su vida adulta. Entonces, bueno, ya resulta que tenía como 17 años, me dio apendicitis. ¿A dónde creen que me llevó? Me llevaron a la clínica La de este clínica señor. donde
A la única que le duró la apéndice, una semana la recuperación fue a mí. ¿Por qué? O sea, nosotros después decimos que era el momento como que él aprovechó para poder verme, todos los días iba y yo me portaba requete contra mal. Yo no quería comer la comida esa, yo no quería que me inyectaran, yo no me quería tomar los medicamentos, o sea, no, Y tu papá en ese momento, yo también me aproveché del momento porque me consentían, me daban lo que me gustaba, me llevaban helados, gelatina, de todo. y tú feliz. Yo feliz, claro, él iba todos los días a visitarme, él iba todos los días a la habitación. Eh, bueno, y también fue el momento en el que mi mamá aceptó como esa relación. Bueno, eh, después de eso, él habló con mis papás y se llegó a un acuerdo en el que si él me quería ver y yo estaba de acuerdo, podíamos vernos. Entonces empezamos a ir a cine, a comer helado. Él le contó a su familia porque ya él era una persona casada y con 2 hijos. Entonces eso fue fatal, su esposa le dio súper duro eso, pero aclaro que no fui cacho, yo no fui cacho porque cuando él me hizo, él era un hombre soltero, entonces, pues eso era lo que él decía, o sea, ¿qué culpa tengo yo que me haya salido una hija después de él? Entonces empecé a tener relación con él, de cierto modo. Su esposa al principio me rechazó completamente, pero también me porté mal. Una vez yo le dije que yo papá tenía, que el que no tenía hija era él. Entonces que si yo estaba ahí era porque él me llevaba, no porque yo quería estar ahí, porque a mí ni me interesaba él. Y santo remedio, ella nunca más se volvió a meter conmigo. Entonces, Confrontador. sí, total, total. Yo siempre confronté el tema, o sea, a mí el tema nunca, o sea, digamos que yo nunca me sentía complejada por el tema. Todas mis amigas saben que soy adoptada, todos mis novios han sabido que soy adoptada. Entonces, como que para mí decirle a ella, ven acá, yo tengo un papá y una mamá en mi casa, o sea, yo no estoy aquí porque, o sea, porque yo quiera tener un papá y porque yo quiera que este señor sea mi papá. Entonces ella en Y ese quizás en ese momento, momento tú conocías tu lugar, ¿no? Frente al sí, proceso que estabas claro, viviendo, total, de que estabas total, dispuesta a conocerlo, pero sin, pues, herirte, ¿no? Llegar a total, tocar como tú como persona. Y eso es totalmente. Sí, yo conocía mi importante. Te lugar, dio toda esa fortaleza que tuviste en tu familia adoptiva, bueno, tu familia de crianza, te la dio y te la generó y hoy la sigues manteniendo porque en tu día a día eres una mujer de fuerte. carácter, sabes lo que tienes, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, digamos que con él fue así, fue algo, bueno, sí, él me invitaba a las fiestas de la clínica, yo iba, conocí a su familia, conocí a su mamá, conocí a mis primos, conocí a mis tíos y bueno, bien, pero, eh, o sea, yo nunca lo sentí como si fueran mi familia, o sea, jamás. Bueno, entre otras cosas, el miedo de mi mamá y de mi familia era ese, que yo me quisiera quedar con ellos. Obviamente eso no había la más mínima posibilidad que eso pasara. ¿Y cómo te lo expresaron? ¿Cómo te llegaron a No, expresar eso? no, mi mamá no me lo decía. O sea, esto mi mamá me lo contó fue ya yo después de grande. Pero en ese momento mi mamá lo manifestaba no queriendo que yo fuera a Sincelejo. Si él venía, a mi mamá no le gustaba. Ella lo aceptaba, pero no le gustaba. Entonces me decía, si tú quieres ir, es tu problema. O sea, entonces De eso verte quería decir también. que sí, a ella no le gustaba que yo fuera. Pero digamos que yo tampoco nunca me negué a la posibilidad de compartir con él.
Bueno, a pesar de tener relación desde siempre con mi familia, de, o sea, por parte de mamá biológica, mi relación con ellos se acabó. O sea, yo nunca más fui, nunca más fui. ¿Por qué? Decisión tuya, ¿Cómo? decisión tuya, el no ir. Bueno, inicialmente, pues no sé, o sea, las cosas se dieron de esa forma. Yo nunca más fui. Bueno, luego, después de eso, hubo malos entendidos entre mi familia adoptiva por parte de mamá y mi familia biológica por parte de mamá. Entonces la relación, ahí sí de verdad que chao. La relación se acabó completamente. Yo nunca más fui, a ellos los veía, pero como que me daba igual. A mi hermana la vi un par de veces después de eso y también yo creo que una vez hasta ni siquiera nos saludamos. Eh, pero en ese momento, bueno, éramos unas niñas y digamos que este malentendido que familiar que hubo, que ni yo tenía la culpa, porque pues yo qué culpa que me hayan dado en adopción. Y ella muchísimo menos porque ella qué culpa que pues que su mamá haya decidido eso. Ella es mayor. Cuando a mí me dieron en adopción ya ella existía. Entonces, bueno, yo duré toda esta semana en la clínica, no sé qué. Mi relación con él fue así, como les digo. Mi relación con mi mamá nunca más, nunca tuve relación con ella de nada, hasta que fui a un retiro espiritual. Entonces yo fui a este retiro espiritual y, bueno, sí, voy por ahí. Fui a un retiro espiritual y ahí en el retiro hice como un proceso de perdón y empezó mi proceso de verdad. O sea, digamos que antes nunca había hecho un proceso como tal. Entonces empezó mi proceso realmente, yo empecé a ir a terapia, eh, hasta hoy yo aún voy a terapia, no por eso, ya no por eso, pero por otras cosas. Y yo empecé a ir a terapia, empecé a entender un poco más y cuando yo regresé de ese retiro espiritual, yo fui de atrevida, sin decirle a nadie, a la casa de mi mamá biológica y le dije que yo no tenía rencores con ella de nada, que si ella quería podíamos tener una relación pues, de amistad, de mamá e hija, pues no sé, y que sí, yo la había perdonado totalmente en el retiro, que esa había sido su decisión, que tampoco me interesaban saber los motivos por los cuales ella hizo eso, pero que bueno, que eso quedaba ahí. Pero resulta que ella nunca se acercó a mí. O sea, a pesar de yo haber dado ese paso, ella nunca, nada. Entonces, obviamente yo en ese momento yo dije como que, o sea, ven acá, esto no me corresponde a mí, pero ajá, yo lo hice y ella, o sea, ella No hay nada a cambio. no hay nada a cambio, exacto. Y mi mamá, que era una santa, mi mamá era una persona muy linda. Ella, a diferencia de mi papá, que era mamador de gallo, siempre era con la guachafita, mi mamá no. Mi mamá era seria, todo el mundo era bueno, o sea, mi mamá era linda, muy linda. Mi mamá me decía, de pronto es porque ella le da pena. Y yo, qué pena ni qué nada, obviamente yo en ese momento no entendía, yo entendía qué No, pena ni qué nada, o sea, yo decía, no, o sea, qué pena ni qué nada, eso está mal, no sé qué, viste. Entonces yo decía, viste, y dicen que yo soy peleona, que no sé qué, que no sé cuándo, bueno. Entonces eso hizo que yo me alejara mucho más de ellos. Entonces, bueno, ya mi papá, bueno, ya yo me fui a la universidad, mi papá biológico me llamaba muy de vez en cuando,
Y yo tengo que confesar que le contestaba a veces. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Ah, ¿El ¿cómo? mismo proceso? No te ¿Por escuché. qué a veces? O sea, ¿por qué las contestabas a veces y quizás en ese momento que... Ah, porque me chocaba que él me llamaba y quería hacer las veces de papá. Yo decía, no, imagínate dos papás, no, hombre, qué hueso. O sea, me regaña uno y me regaña el otro. No, 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 no. ok, tú lo veías de No, esa no, forma, no. está bien. Entonces yo le contestaba a veces y yo una vez tuve una conversación con él y yo le dije que él no era mi papá, que él era un amigo viejo que yo tenía, que yo no lo veía como papá y que yo no lo quería, o sea, que yo le tenía un aprecio, sí, pero que yo no lo quería. Entonces, bueno, ajá, ni idea, imagínate. Bueno, entonces, después de eso, mi papá tuvo un accidente, mi papá biológico tuvo un accidente y mi mamá, no, mi papá adoptivo tuvo un accidente, perdón. Y mi mamá adoptiva, en el desespero, lo llama a él, a mi papá biológico, y le dice, oye, te está hablando la mamá de tu hija, imagínate, o sea, ella nunca lo había llamado. Claro. Y ella lo llama en el desespero porque necesitábamos una UCI y pues no habían, y pues él por ser accionista de esa clínica, pues para él era fácil conseguirla. Entonces mi mamá lo llama, no sé qué, y efectivamente él consiguió la UCI, además consiguió un cirujano súper bien, y a mi papá le dieron un excelente tratamiento en la clínica, y fue en el momento en el que de verdad mi mamá aceptó. O sea, después de 20, yo tenía 20 años, Después de después 20 de años. mucho tiempo fue que entonces mi mamá a raíz de eso, ese señor se portó excelente con mi papá, con nosotros, nos dejaban ingresar a la UCI siempre. Entonces, bueno, mi mamá aceptó y ahí en ese momento yo me acerqué un poco más a él. Y Me cómo es acerqué un poco. importante, disculpa Lina, que las conexiones se crean a partir de las circunstancias, ¿no? Sí, Porque total. quizás esa circunstancia fue la que llevó a tu mamá a abrir su mente a que pueden haber posibilidades en ese camino. Y aceptar, sobre todo aceptar, porque ella era completamente negada a eso. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, en ese momento yo me acerqué un poco más a él, a mi papá biológico, y bueno, empecé a ir a su casa, cosa que yo no hacía para nada. Yo empecé a ir a su casa, bueno, sí, a veces. Mi papá adoptivo fallece en ese accidente y bueno, no, mi papá biológico nunca tomó como ese rol, obviamente por todo lo que había pasado antes, era algo que yo no, o sea, era algo que no se iba a permitir, obviamente. Y bueno, ya, mi relación con él continuó de la misma manera. En ese momento mi relación con la familia de mi mamá biológica, cero. Ellos sí estuvieron pendientes porque ellos siempre han estado pendientes de mí. No entendí cuál fue el papá del Tu accidente. pregunta. El biológico. El del No, no, no. accidente fue el papá adoptivo. Adoptivo. Quien lo atendió y quien ayudó en todo el proceso fue el papá biológico. Exacto. Ajá. Listo. Entonces, bueno, ya en ese momento yo me vuelvo a ir a la universidad y... Ay, Qué importante este momento. Sabemos que tu hermano te quiere mucho. Ese es José, ¿verdad? Sí. sí, pero me Sabemos que tu hermano... espelucó, me hizo llorar, o sea, No te se preocupes. porta mal.
Hace parte del momento, claro. Claro, mi papá. Bueno, entonces, bueno, no, nada, yo me vuelvo a ir a la universidad, no sé qué, y bueno, a los 5 años después fallece mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá adoptiva, y bueno, nada, yo quedé con José. Eh, yo tenía 25 años, pero no había terminado la universidad, entonces, bueno, quedé a cargo de él. Y bueno, ya. Imagínense que entramos en unos procesos legales de temas de pensiones y eso. Y un día buscando unos papeles, me encontré mis papeles de adopción. Y yo dije, ¡ah! Yo nunca había visto los papeles de adopción. Entonces, Entendiste de todo. claro, yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Entonces, pues, obvio, yo dije, bueno, yo decía bienestar, no sé qué, y yo empecé a leer. Resulta que en los papeles de adopción, bueno, no sé si deba decir esto, pero bueno, igual no importa, ya a estas alturas del paseo no me pueden meter presa. En los papeles de adopción yo encuentro que soy hija en papeles de mi tío, el que yo quería volver blanco, con, no sé si era una novia o una amiga del momento, en ese momento, y que ellos dos me dieron en adopción a mis papás. Entonces yo dije, anda, en ese momento yo tuve la duda, yo dije, anda, ¿será que yo soy hija de este man? Pero mi tío es súper negrito. Entonces yo dije, no, 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 no puede ser posible, o sea, no, Por no, aquí no va la cosa. por aquí no es. Pero bueno, yo me encontré esos papeles, fue un momento, yo estaba sola, pero fue un momento difícil porque yo dije, oye, o sea, no tuve como a quién preguntarle nada, porque Y ajá, tantas interrogantes, ¿verdad? claro, yo estaba sola en mi casa y yo decía, pues, ¿a quién le pregunto? No, no, no tenía nadie. Y yo nunca le dije nada a él, a mi tío, nunca, nunca le dije nada. Bueno, ya. Eh, yo entro en un proceso eh, espiritual, digamos que un proceso espiritual diferente, cero religioso. Y en ese proceso espiritual yo entendí que energéticamente yo siempre fui la hija de mi tío, el que yo quería volver blanco. Lo sigue siendo. Entonces, ¿cómo? Lo sigue siendo. Lo sigo siendo, exacto, exactamente. Entonces en ese momento yo lo entendí así. Y bueno, y es real. En este momento que mis papás no están, digamos que mi tío ha tomado ese lugar bueno, de papá. Y bueno, esa es toda la historia. Por aquí eh, dicen que te portas mal todavía. ¿Te sigues regañando? Porque todavía sigo siendo súper consentida por ambas familias. Ok, ok. Entonces, no, ya yo me muero portándome mal. Ya yo me muero Eres un portándome pechiche. mal. Un pechiche, me mata el pechiche. Mi familia por parte de papá es, bueno, mis primos están todos conectados portándose mal, ahí Sí, los sí, estoy viendo. están Ellos se portan escribiendo de todo mal. un poco, ¿no? Tengo un montón de primos súper lindos. Tengo dos primas que son como mis hermanas. Entonces, nunca ha habido diferencia entre nosotros. Nuestra abuelita era una abuelita súper alcahueta, muchísimo, muchísimo. Entonces, nunca hubo diferencia entre mis primas y yo.
ni entre mis primos. Aún nos seguimos sentando en el kiosco de la casa de mi abuelita, que en estos momentos no es de mi abuelita, es de una tía. Y bueno, y todavía hablamos. Bueno, mira que con la familia de mi papá, el tema de mi adopción nunca se habló. O sea, hasta ahora, hace como 2 o 3 años, es con mis primas, las que te digo, somos las CIS, somos 3 primas. Hasta hace poco que una de ellas se casó, que lo hablamos, que ellas me preguntaron cómo había sido todo. Y en estos días un primo que ahí está portándose mal en el chat, en el kiosco de mi abuelita, me dijo como que ven acá y cómo fue esto, este señor te busca. Bueno, en este momento mi relación con mi hermana Ani, mi hermana mayor biológica, está restaurándose. Ha sido un proceso poco a poco. De hecho, este fin de semana que pasó ahorita, después de 29 años, fue la primera vez que me quedé a dormir en su casa. Importante. Entonces, bueno, fue súper chévere, porque bueno, sí, o sea, yo a mi hermana la quiero mucho, además que somos contemporáneas. Ani tiene como 2 o 3 años mayor que yo, pero el tema fue un poco incómodo con el tema de mis tías pues de nuestra mamá, porque realmente es mi mamá. Entonces fue un poco incómodo, sin embargo, yo lo manejé, respiraba, tranquila. Yo decía, bueno, a la final es mi familia, a la final es mi familia. Entonces, digamos que, bueno, que vamos ahí en el proceso y estoy muy feliz de restaurar mi amistad con ella, porque es una persona súper importante para mí. Además, bueno, es mi hermana mayor. Y bueno, a mi hermano no le agrada mucho el tema porque es súper celoso. Sin embargo, nos respeta, no se mete, a él le cae súper bien. Eh, Mi familia adoptiva por parte de mamá quiere mucho a mi hermana biológica. Entonces, eh, aunque yo sé que sienten celos y dicen como que bueno, la quieren mucho, pero no terminan de aceptar como esa relación. Pero es un proceso para todos, es un proceso para Sí. mis tías, porque mis tías son súper celosas. Ellas dicen que Se no, portan mal también, ¿no? se portan súper mal. Entonces, digamos que como he sido la sobrina que con ella ha estado más apegada, además que como he sido la que más lidia ha dado en todo, entonces ellas todavía creen que yo soy chiquita y están como ahí pendientes, qué haces, no sé qué, no sé qué. Se portan re mal. Ahí están todas conectadas. Ok, ok. Alina, Entonces, bueno, pregúntame eh, actualmente dónde vives. actualmente vivo en Corozal. En un apartamento, ¿cierto? Hoy estaba en proceso de mudanza, sí. Pero eh, allá estoy- es súper chévere porque tienes a toda tu familia. en Corozal tengo a mi tío Lázaro, y tengo a la familia de mi papá. Sí, está casi toda. Está mi tío Julio, su familia, mi tía Marquesa, mi tío Hugo, y mis primos, están algunos acá. Eh, el primo Importante todo Lacho, lo que nos sí, has sí, mi dejado primo. conocer. De verdad que no sé cuánto tiempo vas, estoy intentando aquí ver, pero no quiero que se acabe este programa, este espacio en el que hemos conversado, porque es maravilloso todo lo que has construido con cada uno de nosotros. Esta conversación es significativa para cada una de las personas que estamos aquí. Bueno, me habías comentado de que tu sobrina también quería
compartir también con Imagínense nosotros. que tengo una sobrina que se llama Gabriela. Saluda, Gaby. Hola, amiga de mi tía. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien. Me alegra. Imagínense que mi sobrina físicamente es igual a mi mamá, igual es que son dos goticas con agua, pero sus actitudes son completamente de la tía. Que si yo la hubiese tenido, que si ella fuera mi hija, no se pareciera tanto. Gaby es idéntica, peleona, Exacto. caprichosa, se porta mal, es súper artista, habla con los ojos, con la nariz, con la boca, es igualita a mí. Entonces, pues también es una manera de yo decirles hoy a todos que la familia, o sea, que la familia es quien te cría, que familia es quien está ahí siempre para ti. Y yo conté con la suerte de tener dos familias maravillosas. Mi familia, los Medina, son mis primos, para mí son parte fundamental de mi vida, mis tíos y mi familia, los Vides, mis tíos han sido todo, han sido el apoyo, han sido quienes han estado ahí de pronto, ahora que mis papás no están conmigo, y mis primitos por parte de los Vides tengo, los mayores son solo cuatro, entonces son mis hermanos mayores, tengo una excelente relación, y los menores entonces son como mis hermanitos, entonces también los amo muchísimo. Para mí mis primos son todo. Tienes una maravillosa historia, Lina. Tienes una Sí. historia que es de ejemplo para muchos y a todos aquí estoy definitivamente leyendo y tienes a todo el mundo conmovido con tus palabras porque es una historia aunque fuerte, aunque quizás dura para muchos, de muchos aprendizajes. Resalto muchísimo los lazos familiares que ustedes tienen pues como familia, como grupo, que aunque existe pues la muerte en algunos casos de algunas personas significativas, no se rompieron para nada, por el contrario, alguien dijo, mira, yo voy a seguir siendo tu papá, tienes un papá, tienes alguien que va a pelear también contigo, que va a tomar decisiones, que te va a regañar porque te portas mal, y bueno, tu vida es maravillosa, entonces, de verdad que gracias, gracias, gracias por contarnos. Antes de irme, están mis amigas celosas, ¿Qué porque no las pasó? mencioné a ellas y son, mejor dicho, mis amigas, todas, mis amigas son como angelitos, angelitos que Dios me puso ahí. Eh, Mis amigas de Corozal son mis amigas de toda la vida. Tengo 10, 12, 15 años de amistad, 20 años de amistad con ellas. Las amo a todas. Está conectada Mari, Olgi, Sara, Cintia, Joana, Melissa, las amo muchísimo. Y Dios me regaló otros amigos en Barranquilla que también fueron unos angelitos, que son mi grupito de tóxicos, que también amo mucho, mucho, mucho. Bueno, interesante, interesante todos tus lazos, interesante toda la construcción de tu historia. Me siento orgulloso de lo que has construido, de lo que viviste, porque aunque sé que es un momento y situación difícil, el hecho de contarlo crea también aceptación. El hecho de que lo compartas Sí, con sí, todos total. nosotros crea sanidad interior, crea sanidad para todos nosotros y sobre todo ejemplo, Alina. Eres un gran ejemplo para la sociedad y hoy nos los has dejado ver de manera clara. De verdad que esta Y historia bueno, si no, nos eh, tiene el corazón grande. alguien que también es adoptado me escribió, no, me imagino que está conectado, no lo conozco, es una persona que no conozco. Eh, me dijo que se enteró grande de que era adoptada, entonces hoy le quiero decir a esa personita que está ahí que su familia fue esa, la que la crió, la que le limpió los pañales, la que le dio los teteros, la que la regañó,
Eh, el vínculo como tal no necesariamente tiene que ser de sangre. Eso está más que dicho. Realmente creamos vínculos familiares hasta con amigos. Ani, Y quedan 2 segundos.